Son las 6 de la mañana de este martes 29 de julio de 2014. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Ataques guerrilleros. Para celebrar el optimismo del doctor Santos, para celebrar el optimismo del doctor de la calle, lo que tenemos en respuesta son ataques guerrilleros por todas partes. La guerrilla notifica que está en lo suyo hace 50 años, que no ha cambiado su parecer, su punto de vista sobre la sociedad colombiana, que no ha producido víctimas, que las víctimas son el resultado de un estado de cosas en las que ellas son parte, y más bien parte pasiva, parte que sufre la persecución contra los campesinos y contra la gente humilde de Colombia. De manera que estamos, como lo hemos dicho 1000 veces aquí en la hora de la verdad, estamos al comienzo de todo. Esto no ha empezado. Pero ahí siguen los espaldarazos y entonces el presidente Santos le puede dar otra vuelta al mundo consiguiendo espaldarazos, pero no puede ir a Cuba a cerrar el acuerdo, que es lo que está pidiendo, inclusive en este momento se lo pide el presidente del Senado, que pongámosle a esto un límite. Digan pues cuál es el límite que tiene este supuesto proceso de paz. Iremos también al mundo internacional. Fuertes críticas de Washington a Israel. Así no se trata a los amigos, le dice Obama a Netanyahu. Claro que Obama no está sufriendo, al menos por ahora, ataques a su territorio nacional. La ONU exige cese al fuego bilateral inmediato. Para un cese al fuego bilateral inmediato se necesitan 2. Y el problema es que Israel ha estado dispuesto al cese al fuego, mientras que Hamás, tan pronto hay una tregua, tan pronto la rompe. Palestinos lanzan operación transfronteriza por primera vez. Netanyahu advierte la posibilidad de extensión de la guerra. Acuerdan sanciones contra Rusia. Los países europeos y los Estados Unidos tienen, parece que perfecto ya, un plan de sanciones contra Rusia. La respuesta de Putin es que eso lo obligará a multiplicar los esfuerzos para hacer de Rusia una nación autosuficiente. Lo que por supuesto es un imposible, pero ese es el término o los términos en que las fuerzas están repartidas. Luego tenemos las declaraciones de la señora Navi Pillay. La señora Navi Pillay, quien es la persona que en la ONU maneja todos estos temas de los derechos humanos, habla del derribamiento del avión de Malasia como un crimen de guerra. No sabemos pues si se trata de un descubrimiento portentoso de esta mujer o para dónde va aquello. Un tribunal de arbitramiento internacional en La Haya condenó a Rusia a pagar $50.000 millones a Yukos, una empresa de un gran magnate ruso, porque le hicieron una expropiación ilegal. Volvamos a Colombia. Se está mencionando a Holman Morris como candidato a la alcaldía, lo que demostraría que de lo que se trata es de conseguir medios de comunicación para alentar sus propias posibilidades políticas. Mandan tropas al Putumayo para neutralizar los ataques de las FARC. Respuesta, las FARC atacan en todas partes. Atacaron 2 pozos con explosivos en el Casanare. Pusieron bombas en Bogotá, de poco poder por ahora. Ellos dirán cuando quieren
levantar el poder a las bombas, pero en sitios suficientemente estratégicos como para crear terror. De manera que el gobierno mueve tropas en un sentido y las FARC atacan en otro sentido. El ejército está neutralizado, el ejército no tiene moral de combate, el ejército no está dispuesto a hacerse meter a la cárcel cuando le dicen que ya esto se acabó y que los que son sus adversarios, sus enemigos, mañana pasarán a ser sus amigos o sus jefes. El ejército no sabe qué hacer, no sabe qué camino tomar. El tema a fondo del general venezolano Hugo Carvajal. La posición de Holanda es una de esas posiciones fariseas que sencillamente indignan. Lo deja en libertad y al mismo tiempo lo declara persona no grata. El sujeto es recibido en Caracas como un héroe. Fiesta nacional por la llegada libre del jefe del cartel de los soles. El comunicado de Sabas Pretel hace referencia en 2 ocasiones a un funcionario que lo acusó y que es el funcionario que entonces está trabajando como fiscal acusador. ¿Quién es ese funcionario? Ha debido tener el doctor Sabas, nos parece, la cortesía de la claridad. Ponerle término a los diálogos. Lo dijimos arriba, el presidente del Senado lo está proponiendo y Álvaro Uribe Vélez también lo ha propuesto de manera tajante. Ya que quieren hacer la paz, háganla, que es la tesis que estamos proponiendo desde la hora de la verdad hace mucho tiempo. No tanto viaje, no tanta publicación, no tanto importar por centenares de miles de dólares a expresidentes sin oficio para que vengan a darle espaldarazo al propósito de paz. Dejen todo eso y fírmenla. Nadie les está deteniendo el bolígrafo para firmar la paz. Háganlo. Colombia perdió 8 puestos en la innovación, la infraestructura, una de nuestras fortalezas. Así estaremos. Claro que aquí se guían por lo que ya está prometido. Lo que está prometido son estos contratos de 4G, que nadie sabe con qué dinero se va a construir. Ya apareció, nos dijeron, el James Rodríguez de la ingeniería colombiana. Desde luego, el íntimo amigo de Santos, su seguidor a ultranza. Aquí también tenemos nuestro James Rodríguez. ¿Quién quiere matar a Sepúlveda? La Fiscalía develó un complot para asesinar a Sepúlveda, el hacker a quien no se le ha podido probar nada. No saben qué hacer con él. Lo mantienen injustamente en la cárcel, lo condenan por delitos que no ha cometido, por obtener información que cualquiera puede conseguir. ¿Qué van a hacer con Sepúlveda? El país arde, y Santos con su reforma política. Se reunió con 900 alcaldes a preguntarles si estarían de acuerdo con que les aumentaran el período. ¿Saben ustedes lo que pasó? Pues que 900 alcaldes están muy de acuerdo con que les aumenten el período. Eso es entusiasmo por una política. Sube la calificación internacional de Colombia. Eso significa crédito más barato afuera. Eso significa más dólares, significa más revaluación, significa más pobreza en este pobre país. Y en Hoy en la Historia, un día como hoy, 29 de julio del año 1525, don Rodrigo de Bastidas, uno de los más probos, de los más decentes, de los más caballerosos conquistadores del ideal, fundó la ciudad de Santa Marta. La vida ejemplar de don Rodrigo de Bastidas, inicuamente asesinado
pero ese muchas veces es el destino de los grandes. Un día como hoy fundó la ciudad de Santa Marta en 1525. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas desde aquí, desde la Hora de la Verdad. Muy buenos días. Con este café tan rico, hablemos qué les parece de esa negociación, de esas negociaciones en La Habana, porque mientras los líderes de la narcoguerrilla, las FARC, toman mojito en Cuba y el gobierno asegura que nunca en la historia habían estado tan cerca de la paz, lo cierto es que los atentados se multiplican y la paciencia se agota. Ayer el presidente del Senado, José David Name, suponemos que ansioso de una firma, rechazó los atentados de las FARC y pidió ponerle un límite de tiempo a los diálogos de La Habana, algo que curiosamente coincide con la opinión del presidente Álvaro Uribe y un gran porcentaje de la población colombiana que cree en la paz, porque los colombianos quieren la paz, por supuesto, pero no creen en las buenas intenciones de las FARC. Insisto, no lo digo yo, lo dicen las diferentes encuestas que hacen todos los días, esa es la realidad. José David Name también habló del arrepentimiento real que deben expresar los miembros de las FARC. Y esto quedó claro en una carta que el jefe de las FARC, Timochenko, escribió recientemente en donde dice que no hay arrepentimiento y que no se van a dejar presionar con el cuento de que el tiempo y la paciencia de los colombianos se agotan. En definitiva, los narcoterroristas de las FARC siguen fortaleciéndose y aterrorizando a la población mientras el show de La Habana continúa a paso lento entre mojito y mojito en catamarán. ¿Qué intención tiene el presidente del Senado, José David Name, cuando le llama la atención a los narcoterroristas de las FARC? ¿Está realmente preocupado por los colombianos que sufren cada día con más fuerza los embates de las FARC? ¿O también está afanado, como muchos, por alcanzar la gloria de una firma rápida en La Habana? ¿Son estas declaraciones una forma de presionar a las FARC? Y pregunto, ¿ustedes creen que se puede presionar a una organización narcoterrorista con semejante poder económico y armamentístico? ¿Qué creen? No se le olvide, Montserrat, que cuando comenzaron estos diálogos, las FARC dijeron que ellos no tenían ninguna prisa, que si iban a pensar que esto era una cosita que se hiciera a las carreras, estaban muy desorientados, que las FARC llevaban más de 50 años en su trabajo, en su empeño de crear una sociedad distinta, una sociedad socialista, comunista, y que no iba a renunciar a ninguno de sus principios, y que entonces un proceso de paz tomaría mucho tiempo. Mientras Santos dijo que era cosa de unos pocos meses. Los pocos meses ya van en 2 años y medio, y pues le falta todo. A ese acuerdo le falta el pico y las patas. Y entonces, mientras tanto, Santos sigue buscando espaldarazos. De la calle nos sigue regañando a todos porque no logramos entender sus profundas reflexiones sobre la materia, y el tiempo corre, las FARC se fortalecen, el ejército no sabe qué hacer, un ejército atónito, y le dice, vaya, pelea con esos señores que están allá, y dice, pero no es con ellos con los que están hablando en La Habana. Ah, sí, pero ahora hay que pelear con ellos, pero, a ver, si están tomando mojito y si están tomando café y se están dando abrazos allá en La Habana, ¿yo por qué me voy a ir a pelear con estos hombres? Que a lo mejor mañana terminan siendo mis jefes. El ejército está atónito, estupefacto. El ejército no sabe qué camino tomar, no tiene voluntad de lucha, y eso se comprueba. La única organización militar que produce efectos es la Fuerza Aérea Colombiana, porque todavía no la han perseguido por falsos positivos, no la han mortificado, salvo el famoso proceso de Santo Domingo. A la Fuerza Aérea la han respetado. Pero bueno, la situación pues es esa, y ya David Name coincidiendo con el presidente Álvaro Uribe, y ambos coincidiendo con nuestra tesis. ¿Hace cuánto, Montserrat, estamos diciendo lo mismo? Bueno. Pues hace muchísimo. Que no más espaldarazos. Aquí la historia es que a las FARC no les importa, doctor Londoño, a las FARC. Ya vio la carta de
de Timochenko, en donde dice que no se van a dejar presionar, no se van a dejar afanar, ni mucho menos. Sí. Así que ellos no tienen prisa, están en el mejor de los mundos, están dedicados a negocios de una productividad gigantesca, se están enriqueciendo fabulosamente, son los dueños de vastas zonas del país. ¿Qué afán tienen? Ninguno. Y saben que Santos no tiene regreso. Mi camino no tiene regreso. Tendría que cantar Santos esa vieja canción. Y entonces, ¿qué hacer? Pues someterse a lo que a las FARC les dé la gana que se sometan. Desde hace mucho tiempo y ahora mismo, las FARC son las dueñas de la voluntad del presidente Santos. Ese es el resumen. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es julio 29 del año 14, hoy es martes, son las 6:19 de la mañana. Un carro bomba al proceso de paz le puso ayer el comandante supremo del narcoterrorismo de las FARC, Timo León Jiménez Timochenko, en carta bomba al proceso de pacificación. Timochenko dice que no se arrepiente por las acciones cometidas. Y entrando en sus acostumbrados sofismas, a la manera de Cantinflas, dice que no reconocen ninguna víctima y al cuestionar el manejo del tema, agregó que no le temen a la verdad. A lo dicho por este fascineroso, el ministro Iragorri respondió que sin arrepentimiento no se logrará la paz. Mientras esta torre de Babel se construye, las FARC atacan el batallón de Calamar Guaviare, dejan sin luz a 450.000 habitantes en Buenaventura. Esto ocurrió anoche, a eso de las 8:10. Antes habían dejado sin agua a Granada y Fuente de Oro a 60.000 ciudadanos. Habían también asesinado un policía en Solano, Caquetá. Luego, como a la manera de Noche Buenos Días, el ELN, al amanecer, estalla un petardo en la carrera 30 con calle 26, en pleno puente, simultáneamente, y con bandera rojinegra. Simultáneamente, explota otro en Mandalay, ahí en Kennedy, y en pleno centro financiero. Ocurre lo mismo en la 72 con novena. Mientras tanto, el presidente Santos sigue de gira, como cualquier reina de belleza por Santander. Ofrece aumentarle el período a los alcaldes. ¿Y para qué le crean? A la manera de Mario Moreno Cantinflas, dice que el gol de Yepes sí fue gol. En medio de todo, 900 alcaldes aplauden y el país sin agua, Buenaventura sin luz y Bogotá, nuestra petrópolis, estalla. Doctor Londoño, ¿quién podrá defendernos? ¿Quién podrá defendernos? Estas bombitas que ponen en Bogotá son como una llamadita de atención. Aquí le pongo esta bombita, cuando quiera le pongo una más grandecita y otra más grande. Yo mido de qué tamaño es lo que le pongo. Lo cierto es que usted es incapaz de saber quién soy, dónde estoy, cómo pongo las bombas. Soy un enemigo invisible, porque usted no me está combatiendo y yo estoy feliz haciendo lo que me da la gana, donde me da la gana. Y lo mismo ataco en Buenaventura que en Bogotá o en el Guaviare, en Calamar, donde quiera que sea. En Casanare, William, le pusieron explosivos a 2 pozos petroleros. De manera que, sí, es la respuesta a la movilización de tropas hacia el Putumayo para tratar de contrarrestar y de neutralizar los ataques al transporte de crudo. La situación en el Putumayo es sencillamente dramática. Pero el doctor Humberto de la Calle va, doctor, y eso lo arregla él con un discurso. Sí, claro, lo arregla con un discurso. O sea, se ha echado tantos que si fuera por los discursos del doctor de la Calle habríamos hecho la paz hace mucho tiempo. Y por los regaños que nos mete a los que tenemos la
ineptitud intelectual de no entender lo que dice. Y entonces, sí, bueno, en fin. Muy bien, la situación pues es esa en el país esta mañana, las bombitas en Bogotá, petardos lo llaman ahora, cuando se quiere descalificar una acción terrorista se la llama, es un simple petardo. Yo creo que no demora en salir el presidente Santos a decir que esos son unos voladores con motivo de la fiesta de la Virgen del Carmen. Sí, que se quedaron, voladores que se quedaron por estallar y estallaron por estallar y que eso no es nada, dirá el presidente candidato desde Bucaramanga, desde donde hoy piensa colocar su nueva ficha, que es el señor Cristo, quien está enfrentado ya a Alfonso Gómez Méndez. Eso se lo cuento ahora al oído. Jessica López. Hola, muy buenos días para todos. 6:24 en la mañana, un lindo día para ustedes, queridos oyentes, y les cuento que como misión nuestra de la Hora de la Verdad le tenemos que seguir la pista a la noticia internacional más delicada de los últimos días. Por supuesto, nos referimos al conflicto entre Israel y Palestina, que cumple ya su día número 21. Hay que contarle de manera inicial a nuestros oyentes, doctor Londoño, que la prensa del mundo tuvo un día bastante agitado el día de ayer. Ayer los periodistas que se encargan de cubrir este conflicto y que están establecidos en Tel Aviv esperaron pacientemente al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien por cierto se vio muy fuerte en sus comentarios. Él se refirió obviamente a este conflicto diciendo que no hay guerra más justa que esta, ya que Israel está luchando contra Hamás, un grupo terrorista que busca la destrucción de su pueblo, de Israel. Netanyahu en esta rueda de prensa defendió la legitimidad de la operación militar lanzada en la Franja de Gaza, le dijo expresamente al ejército israelí que necesita estar preparado para una larga campaña, una larga ofensiva en la franja, y le dejó claro al mundo que Hamás es un enemigo cruel que tiene entre sus propósitos destruir, matar a los ciudadanos israelíes. No terminaremos la operación contra Hamás, contra el movimiento islamista que rechaza reiteradamente los llamados al alto al fuego. No terminaremos la misión en la Franja de Gaza sin antes neutralizar los túneles construidos por los terroristas palestinos que tienen como único propósito destruir a Israel. Estas fueron las palabras textuales del primer ministro israelí el día de ayer. Y por otra parte hay que decir que mientras esto se dice en Tel Aviv, en la ONU el secretario general Ban Ki-moon dice, alerta sobre la situación crítica que se vive en la Franja de Gaza como consecuencia de lo que él llamó en Nueva York el ataque masivo lanzado por Israel, país al que criticó por la dureza de su intervención militar en la franja. Así están las cosas, esto se dice en la ONU. Netanyahu dice que ahora está más fuerte que nunca en su operación contra la franja y jamás, adivinen qué hace, lanzar cohetes, porque dice que tampoco voltea el brazo, como hemos dicho en reiteradas ocasiones aquí en la Hora de la Verdad, y que la guerra continúa contra Israel. En eso estamos, pues un punto muerto en las negociaciones de paz y punto muy vivo en la escalada del conflicto. Esa es la situación en la Franja de Gaza y la confrontación entre Israel y el grupo Hamás, no el pueblo palestino. El pueblo palestino, que es una víctima en primer lugar del grupo terrorista Hamás, que cobardemente se protege con la población civil, con los niños, con las mujeres, con la gente indefensa, para impedir que Israel los ataque. Mientras le lanzan cohetes a Israel desde todas partes, mientras excavan túneles para penetrar a Israel, la situación de Israel es supremamente compleja y es fácil darle consejos a otros. Por ahí dicen que las penas de los demás son muy llevaderas. Así se lo parece a los Estados Unidos y por eso llama a la moderación a Netanyahu, pero es que las bombas no le están cayendo a los Estados Unidos en su territorio. Las bombas le caen a Israel. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues hoy amanecemos hablando de hamburguesas, y pues hablamos de hamburguesas no porque tengamos hambre precisamente a estas horas de la mañana. Amanecemos hablando de hamburguesas porque hay que hablar del índice Big Mac, un indicador creado en 1986 por la revista norteamericana The Economist, y en el que se mide y se compara el precio de la Big Mac, la hamburguesa bandera de los restaurantes de comida rápida McDonald's, un índice que sirve para medir la paridad en el poder adquisitivo.
Pues las noticias en este índice no son muy positivas para Colombia. Pongámoslo en estos términos. Si un colombiano va a McDonald's en nuestro país, debe pagar $4.65 por una Big Mac. Si va a Estados Unidos, esa misma hamburguesa le vale $4.80. Y esto no es un tema de capricho de precios de la multinacional de comidas rápidas. Esto lo que es un termómetro que da cuenta del poder adquisitivo y habla de la revaluación del dólar, o mejor, la devaluación del peso colombiano. Esto, doctor Londoño, refleja otra situación. Un colombiano tiene que trabajar muchas más horas que un norteamericano para poder comprar esa misma hamburguesa en su país de origen. Similar situación ocurre frente a la compra de la Big Mac en la Unión Europea. En Colombia la hamburguesa costaría €3.46, mientras que en el viejo continente se pagan €3.68. Pero ¿qué sueldos tienen allá y qué sueldos tenemos acá? Ojo al dato, Colombia queda de segundo país del mundo en la escala tras Brasil, en donde es más cara la hamburguesa si se tiene en cuenta el PIB per cápita, es decir, el poder adquisitivo. De nuevo, esto no es un tema de precios de comida rápida, esto en realidad lo que es un indicador que da cuenta de los efectos de la revaluación y que nos habla muy pero muy claro del poder adquisitivo que tenemos los colombianos. Tenemos unas cosas carísimas en Colombia, lejos del alcance de mucha gente, y para comprar una hamburguesa se necesita mucho más tiempo de trabajo que el que se necesita para comprar la misma hamburguesa en los Estados Unidos o en Europa. Esa es la realidad y ese es el cuadro de nuestra pobreza. Las cosas valen más o menos lo mismo en Colombia, la Big Mac, ¿no? Porque sí, es una forma de medir. Había que encontrar un elemento de comparación que fuera válido en todas partes. Y en el año 85 algo se le ocurrió la superhamburguesa Big Mac. Y entonces esa es la comparación. Bueno, en esa comparación salimos absolutamente rajaos. Qué caras están las cosas en Colombia en función del trabajo que se necesita para comprarlas. Estamos en la quiebra. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. Ayer, en el marco del 25º Congreso Nacional de Municipios, celebrado en Bucaramanga, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, anunció ante más de 900 alcaldes de todo el país las puntadas de lo que será su propuesta legislativa de equilibrio de poderes. El anuncio que se esperaba hiciera el presidente sobre la iniciativa de terminar con la reelección, aún después de haber sido reelegido, se cumplió. El presidente lanzó duras críticas contra la figura, sobre la cual dijo, no es sensato como funciona hoy en el país. El presidente reconoce que es la institución que más ha afectado el equilibrio de poderes. Lo que más interesó a los alcaldes fue la propuesta de aumentar el periodo de los mismos en consonancia con el aumento del periodo presidencial en 5 o 6 años. Lo que dijo el presidente aún no se ha definido y espera propuestas de los alcaldes al respecto. El interés de los alcaldes en el aumento de su periodo se hizo de acuerdo a lo prometido por el presidente en el pasado Congreso de Municipios, donde buscando su apoyo a la reelección les prometió a los alcaldes que radicaría un proyecto en el legislativo para la ampliación de sus periodos. Sobre la figura dijo, o lo que es peor es una pesadilla para un alcalde o un gobernador paralizar su gestión o ejecutar a medias por cuenta de la reelección y las limitaciones de la ley de garantías. Sus otras propuestas sobre el equilibrio de poderes fue la creación de un Senado regional o mixto, lanzando una dura crítica frente al estado actual del Congreso, donde 13 departamentos no tienen representación en la Cámara Alta, y la eliminación de las facultades nominadoras de las Cortes, como fue intentado en la anterior reforma política. Estas son las reformas que dice el presidente Juan Manuel Santos, doctor Londoño, que llevará a cabo en su iniciativa legislativa. Y es comprensible el entusiasmo de los alcaldes con que les aumenten el periodo y que presenten propuestas, pues todos se van a ir por la línea de los 6 años en lugar que 5. Cada alcalde quiere quedarse en el poder todo el tiempo que pueda, porque el poder tiene razones que la razón no comprende, diríamos, parodiando a Blas Pascal, ¿no? De manera que esa pues es la
la situación con los alcaldes, Santos de correría, Santos consiguiendo votos como si de votos se tratara, Santos en lo mismo de siempre, en lo único que sabe, en la dialéctica de en la dialéctica de las promesas, de los anuncios, de las movidas espectaculares. El libro de Vargas Llosa, ay Dios mío, la civilización del espectáculo. Parecería que lo hubiera escrito pensando en Juan Manuel Santos. Y nos vamos para los Estados Unidos, que Cristina Londoño tiene cosas muy interesantes que decirnos. Buenos días, Cristina. Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, estamos en la última semana de sesiones del Congreso de los Estados Unidos antes del receso de agosto, de las vacaciones de agosto, y todavía está en limbo la reforma migratoria que pocos esperan vaya a pasar, y también la petición del presidente Obama de $3.700 millones de emergencia para asegurar la frontera, para paliar la crisis de los niños migrantes ante todo de este éxodo masivo de niños centroamericanos llegando a los Estados Unidos, muchos de ellos solos, otros con sus padres. Ayer agrupaciones pro-inmigrantes se manifestaron frente a la Casa Blanca exigiéndole al presidente Obama algún tipo de alivio, que les dé alivio unilateral porque ya desconfían de que el Congreso vaya a hacer cualquier tipo de avance. Los jóvenes que fueron recipientes del DACA, del programa de acción diferida, estos jóvenes soñadores que fueron traídos a Estados Unidos antes de los 15 años por sus padres y estaban aquí como indocumentados, y el presidente les dio el alivio, la deportación diferida, les permitió quedarse legalmente, empezar a trabajar si tenían la edad para hacerlo, sacar licencias de conducir y todo eso. Están exigiendo ahora que el alivio que les dio a ellos el presidente Obama, que les dio la Casa Blanca por medio de una orden ejecutiva, cobije también a sus padres. Estos jóvenes dicen que ellos no tienen descanso pensando en que cualquier momento su papá o su mamá pueden ser detenidos o deportados. Y hay otros grupos hispanos que están pidiéndole al presidente que el alivio ese que él prometió hace meses cuando los republicanos no respondían, que dijo que iba a tomar medidas unilaterales, bueno, pues están pidiendo que les dé algún tipo de alivios a todos los indocumentados que tienen hijos nacidos aquí en Estados Unidos. Esa medida cobijaría a millones de indocumentados en este país. En cuanto a la protesta de ayer, les cuento que los críticos de la Casa Blanca estaban diciendo que qué hacían indocumentados protestando frente a la Casa Blanca sin papeles y sin miedo. Ese es uno de los gritos de protesta, diciendo que por qué no tenían miedo, que las autoridades deberían detenerlos. Y estaban criticando a la administración Obama, diciendo que estas políticas en que no detienen a los indocumentados a no ser que hayan cometido crímenes para deportarlos es una de esas políticas que ha atraído a más gente. El presidente está esperando en cualquier momento que el Congreso tome la decisión sobre este dinero de emergencia que pidió, pero pocos esperan que vayan a aprobar exactamente la cantidad que él pidió, estos $3.700 millones. También sabemos que el presidente quiere cambiar una ley que está en funciones desde el 2008 que agilizaría la deportación de los niños centroamericanos. Esta ley dice que los niños, los menores de edad detenidos acá en Estados Unidos, si son de Centroamérica y no de países contiguos como canadienses o mexicanos, pues tienen que el derecho a pasar frente a un juez de inmigración para que determine si son refugiados y si tienen alguna base para estar aquí en este país antes de ser deportado. Esto fue lo que les dije y lo que muchos analistas están diciendo, que atrajo la inmigración masiva de niños a este país. En tanto el tema migratorio se acerca la época de campaña, contiendas políticas, pues toma nueva fuerza. El gobernador de California, por ejemplo, Jerry Brown,
está haciendo una visita en México y es una visita comercial, pero obviamente el tema migratorio volvió a ocupar los titulares, fue lo que más le preguntaron los periodistas en México, y él dijo que se trata de una crisis humanitaria, que estos niños deben ser vistos como refugiados y no ser deportados inmediatamente, y criticó a otro gobernador, al gobernador de Texas, Rick Perry, que la semana pasada ordenó el despliegue de 1,000 tropas de la Guardia Nacional a la frontera. Al mismo tiempo, sabemos que hay varias milicias anti-inmigrante patrullando la frontera, están armados, se han visto imágenes y se han visto sus declaraciones preparándose para patrullar la frontera y apuntarle a los indocumentados, aunque ellos dicen que no es lo que van a hacer. ¿Quién les permite paso libre en su territorio? Rancheros de la frontera que dicen que están cansados de lo que ellos llaman una invasión de inmigrantes. Esto mientras el presidente Obama y el vicepresidente Joe Biden se reunieron el viernes en la Casa Blanca con los presidentes de Guatemala, El Salvador y Honduras para pedirles a esos mandatarios que los ayuden a frenar este éxodo de inmigrantes. Una de las medidas que se está estudiando es que los niños hondureños, Honduras, como ustedes saben, es considerado en este momento la capital de los asesinatos del mundo. Los niños hondureños o los jóvenes hondureños y los inmigrantes hondureños puedan pedir en sus países calidad de refugiados en Estados Unidos, que les analicen sus peticiones en sus países y no tengan que hacer ese riesgoso viaje solos, en que también viajan en este tren sobre el que ya les reporté, conocido como La Bestia. Hillary Clinton, posible candidata demócrata, dice que ella está totalmente de acuerdo con que los países centroamericanos se establezca en esos países algún plan para que estos inmigrantes sean considerados refugiados allí sin que tengan que hacer la travesía y llegar de manera ilegal a las fronteras de los Estados Unidos. Mucha atención, grandes expectativas y bueno, nos mantendremos al tanto. Es todo lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi. Que tengas muy buenos días a todos. Estos son los hechos, las circunstancias que mantienen anclado al presidente Obama, que no mira lo que está pasando más allá de las fronteras, que se le olvidó que los Estados Unidos tienen una responsabilidad que cumplir ante el mundo, y entonces a la política internacional le dedica muy poco tiempo y con toda seguridad muy corta inteligencia. Obama tiene una inteligencia parroquial, una inteligencia anclada en el asunto inmediato. Lo ha demostrado haciéndose elegir y haciéndose reelegir presidente de los Estados Unidos, qué duda cabe. Y en la primera ocasión convirtiéndose en una especie de superstar, una superestrella del rock moderno. Pero ahí están los resultados y no ha habido tanta guerra, no ha habido tanta sangre, no ha habido tanto abandono de la búsqueda de estabilidad regional, por lo menos en el Medio Oriente, como en esta época del presidente Obama. Estas pues son las circunstancias en las que nos movemos en esta mañana, y les advertimos que en un minuto estaremos con una víctima de las FARC. Esa víctima será la doctora Clara Rojas, senadora de la República. Son las 6:42 a.m. Sigan con nosotros, esta es la hora de la verdad.